Esta es la iglesia Puerta de Esperanza, situada en San Lucas, Zacatepeques, República de Guatemala, en América Central. Para la gloria de Dios, nuestra congregación fundamenta su fe en Jesucristo y en las Santas Escrituras. Agradecemos a Dios que hoy se pueda contar con Internet para cumplir con cabalidad el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que es predicar el Evangelio en todas partes del mundo. Con mucho agrado, ofrecemos hoy la prédica de nuestro pastor general, el licenciado Gustavo Adolfo Bonilla. Erika, hoy vamos a iniciar este capítulo número 5 de la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Y aquí este capítulo 5 está titulado como Resultados de la Justificación. Yo no sé si ustedes se habían puesto a pensar que la justificación trae aparejado algunos resultados, y si lo sabían, no sé pues cuántos de los resultados ustedes han llevado contabilidad de ellos, y si los tienen presentes o tal vez no repararon en esto y no vieron, no pudieron visualizar esos resultados. Pero definitivamente que la justificación trae muchos resultados que a veces nosotros los damos como ya dados y no les ponemos importancia. Pero creo que si los resaltamos vamos a ver que estos son importantes. Hemos venido hablando y Pablo nos ha venido comentando aspectos de la ley de Moisés, y nos habló algo de ahí de ese lugar del monte Sinaí, en donde se dio por primera vez ese código de leyes que el Señor estableció en principio para los judíos. Pero muchas de estas leyes son leyes morales que alcanzan también a los no judíos, o sea, a los gentiles. Entonces vamos a empezar con una introducción de este capítulo número 5, y aquí vemos que Pablo inició hablando. Cuando empezamos con el libro de Romanos, él empezó hablando de la condenación de la humanidad. Y nos fue llevando a través de una serie de pasajes como para ir haciendo conciencia en los creyentes de cómo es la vida de una persona y cuál era la condición en que nos encontrábamos. Entonces él inicia hablando de que toda la humanidad estábamos condenados, y que por esa misma condenación que estábamos vistos por el Señor de esa forma, se requería de la justicia de Dios. Y esa justicia de Dios se iba a traducir en muchos aspectos, en muchos procesos en los cuales el Señor iba a tratar no solamente con su pueblo Israel, sino que también con nosotros. Nos habló de los judíos, nos habló de los gentiles, y nos habló de la humanidad. Los tres grupos, judíos, gentiles y la humanidad, todos injustos. Eso lo vimos con abundancia de datos al principio de esta carta a los Romanos. Luego nos llevó a ver la fuente de la justicia de Dios. Y al final nos habló de las bendiciones de la justicia. Entonces, tal vez un poquito más detallado, aquí vamos a ver estos beneficios de la salvación. Aquí dice salvación, pero también debe de entenderse la justificación, porque la salvación no se da si no hay primero una justificación. Entonces hay beneficios de esa justificación que al principio se traduce en una salvación. Y la base vamos a ver también en este capítulo 5,
el proceso de la santificación. Aquí entramos a otro tema bastante interesante y que Pablo lo va a desarrollar de una forma que realmente es bien comprensible y que lo pone a uno en qué pensar y a reflexionar, porque la santificación es un proceso que viene ligado a la salvación. No puede haber ninguna persona que sea salva sin que entre a ese proceso de santificación. Como es un proceso, pues algunos van muy adelantados en ese proceso, otros a medio camino y otros quizás vamos al final de ese proceso, pero todos estamos inmersos en ese proceso de santificación y es algo obligatorio que tiene que darse. La primera sección de este capítulo concluye el tema de la salvación, mientras que la última sección comienza a tratar el tema de la santificación. O sea, cuando hablamos de la primera sección, estamos hablando de los primeros 4 capítulos, y ahora que estamos en el 5, que la denominamos aquí como la última sección, vamos a comenzar con ese tema de la santificación. La salvación y la santificación son temas diferentes, pero no se oponen entre sí, no son contrarios, porque de la santificación surge la salvación. Y vamos a explicarlo por qué. El apóstol Pablo concluyó hasta el capítulo 4 los siguientes temas, que yo esperaría, hermanos, que hayan quedado claros y que los tengamos siempre presentes, porque no es posible que seamos cristianos, creyentes, y no sepamos el proceso de salvación por el cual nos ha tocado pasar. Entonces, el primer punto que vimos fue los judíos y la ley versus los gentiles y la gracia. Por ahí arrancamos para ir ubicando la posición que cada uno teníamos dentro del plan de redención del Señor. En segundo lugar, vimos la expiación y también vimos la redención. Vimos que la expiación y redención no son exactamente lo mismo. No lo voy a explicar, que ya lo explicamos. Luego vimos también la propiciación, que hemos insistido un poco en ese término. Luego pasamos a ver la justicia de Dios y la imputación de su justicia. En quinto lugar, vimos ya la justificación por la fe. Y en sexto lugar, vimos la salvación. Todo esto es parte del paquete de la doctrina que Pablo está enseñando a la iglesia de Roma y por supuesto a nosotros también, hoy que estamos dentro de las filas del cristianismo. Entonces, Pablo también nos trató ahora el tema del futuro de la justificación por la fe. En este sentido, dice que este es un sistema maravilloso, como Pablo ya nos lo ha demostrado. Pero podemos hacernos una pregunta. ¿Tendrá el creyente el mismo valor después de pasar por el crisol de la prueba y la dificultad? Es una pregunta que cada uno tenemos que hacernos. Como estamos viendo todo este sistema de salvación y lo que es la justificación por la fe, también eso comprende que todo cristiano en algún momento de la vida tiene que pasar por esa experiencia de las pruebas y de las dificultades. Pruebas que pueden traducirse en enfermedades, en falta de salud, en pérdida del trabajo, en problemas familiares, problemas laborales y una serie de situaciones por las cuales tenemos que pasar. Ahora, la pregunta que está ahí, ¿tendrá el creyente el mismo valor después de pasar por el crisol de la prueba y la dificultad? ¿Creen ustedes que tiene el mismo valor o no tiene el mismo valor? ¿O tiene más valor o menos valor? Habría que verlo desde el punto de vista de cada uno, pero la pregunta es que si después de pasar por el crisol de la prueba y la dificultad, el creyente tiene el mismo valor.
¿Habrá seguridad en ese sistema, en este sistema que estamos viendo de la salvación? Y es normal encontrar dentro de las diferentes congregaciones a personas que constantemente están dudando de su salvación. O sea, que no tienen una seguridad en el sistema de salvación que el Señor ha determinado. Y Pablo contesta a estas preguntas en la primera sección de este capítulo número 5. Esta pregunta que quizás ustedes se quedaron ahorita pensando, Pablo va a dar respuesta a que si tenemos el mismo valor o no, y lo vamos a encontrar en la primera sección de este capítulo número 5. Entonces, los beneficios que se enumeraron aquí no son frutos, o que se enumeran, que vamos a enumerarlos, no son frutos, sino más bien los resultados lógicos de la justificación por la fe. Aquí ya estamos haciendo ciertos amarres a este nivel de todo lo que hemos visto para como que ir aterrizando, ir comprendiendo mejor estas doctrinas, porque no es solo una doctrina, son varias doctrinas. Si vemos en el caso de la justificación por la fe, dice que primero produce el fruto de la paz. La justificación primero produce el fruto de la paz. Produce otro fruto, la libertad de acceso. Nos produce también regocijo. Produce esperanza. Una esperanza que debe estar firmemente anclada en nuestra alma. Y produce también seguridad de plena salvación. En los versículos del 1 al 11 del capítulo 5, podemos decir que por eso, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está la paz, lo que mencionábamos, este primer fruto, la paz, aquí la encontramos. Y eso lo vamos a ver en el versículo 1, que justificados por la fe, entonces obtenemos paz. Quiere decir que antes de esto no teníamos paz. ¿Y qué era lo que había entonces dentro de nosotros? Y quizás ni siquiera nos percatamos que no teníamos paz para con Dios. ¿Y por qué no teníamos paz? Porque éramos enemigos de Dios. O sea, no le dábamos ningún valor a la cruz, al sacrificio en la cruz. No nos interesaba nada de estos temas de salvación, justificación, redención, expiación, nada de eso. Entonces eso nos hacía que no tuviéramos paz, principalmente en el alma. Pero porque alguien podía decir, yo siempre estuve en paz, yo nunca me sentí agobiado por nada. Pero internamente había algo que no nos dejaba y no podíamos estar tranquilos porque no teníamos paz con Dios. En segundo lugar, la certeza y abundancia de la salvación confirmada por el paralelo de Adán y Cristo, que ya lo vimos y todavía vamos a ver algo de esto. En los versículos del 12 al 21 del capítulo 5, vamos a encontrar este texto, pero donde aumentó el pecado, la gracia aumentó mucho más. Y ya vamos a explicar cuando lleguemos a esos versículos a qué se está refiriendo Pablo en esa parte. Entonces, siguiendo con el desarrollo, dice que hemos sido salvados por la redención que tenemos en Cristo. Esta redención fue comprada con gran precio en la cruz. Gran precio en la cruz. El domingo, si ustedes recuerdan la lección dominical, trató mucho de esto, del precio, y se habló del precio de algunos órganos del cuerpo humano. Y se dieron algunas cifras de lo costoso que son algunos miembros de nuestro cuerpo. Y era una cantidad muy grande en algunos casos. Pero luego se habló del precio de la vida de Jesucristo. Diríamos que el precio de la vida de Jesucristo es un precio
que se le denomina inconmensurable. ¿Qué quiere decir eso? Que no se puede medir. O sea, no hay computadora, no hay oro, no hay plata, no hay dinero que represente el precio de la vida de Jesucristo. Y entonces esta redención por la cual fuimos salvados nosotros tiene un precio altísimo y que se pagó en la cruz. Ese precio nos libra de la culpa del pecado. Si ese precio no se hubiera dado en beneficio de nosotros en nuestra redención, ¿qué nos esperaría? Nos esperaría ir al infierno a estar eternamente sufriendo. Y el único precio que se podía pagar para que no fuéramos ahí era el precio que se dio del sacrificio en la cruz. O sea, estamos hablando de algo que no podemos ni siquiera imaginar ni pensar, mucho menos calcular. Pero lo que sí es que es algo infinito, por lo cual nosotros debiéramos de estar muy agradecidos con Dios al haberse despojado de su Hijo para que viniera a esta tierra a pagar este gran precio para librarnos de la culpa del pecado. La cuestión del pecado para nosotros ya ha sido arreglada, ya se resolvió. No hay nada pendiente. El sacrificio fue perfecto, de tal manera que nosotros tenemos plena certeza en nuestra salvación. Eso quiere decir que no compareceremos ante el juicio de Dios en el gran trono blanco. Nosotros no vamos a ir ahí. Ahí van a ir las personas por las cuales el Señor no redimió y no las compró con su sacrificio. Esas personas sí comparecerán al final del milenio, estarán delante de Dios ante el gran trono blanco de Dios y van a estar ahí para ser condenados eternamente, para ser enviados a ese lugar de tormento que es algo espantoso. Quiere decir que todos aquellos que hemos confiado en Cristo ya tenemos un hogar eterno en el cielo. No es que vamos a tener, ya lo tenemos. Recuérdense que cuando el Señor habló en el aposento alto, en su último discurso, en el capítulo 14 del Evangelio de San Juan, dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Eso hace más de 2000 años. Entonces, ese lugar ya existe, está en el cielo. O sea, usted y yo, cada uno de nosotros tenemos un lugar, un hogar especial y que es eterno en el cielo. Esa debe ser una seguridad que debemos de mantener y que nos debe de producir gozo de saber que no vamos a estar en este lugar del gran trono blanco para ir a un lugar de tormento, sino que por el contrario, vamos a estar en un lugar maravilloso, que Pablo no lo supo describir también porque no hay palabras humanas como describir a dónde vamos a ir. Pablo ahora nos muestra que hay 8 beneficios y vamos a ver los 8 beneficios, pero quiero que se le quede esto y que quiero hacer énfasis para que usted también tenga siempre en su mente que hay 8 beneficios aquí y ahora, o sea, en esta vida. No estamos hablando de la vida eterna allá en el cielo, sino que en esta vida hay 8 beneficios que se dan por todo este proceso que estamos hablando. Ello no significa, oiga esto, ello no significa que todos los creyentes los estén disfrutando. O sea, muchos de los creyentes, aunque son salvos, no están disfrutando de estos 8 beneficios. Y ya vamos a ver cada uno de esos beneficios y los vamos a ir explicando para que nosotros lo comprendamos. Dios los ha colocado como sobre una mesa servida para cada creyente. Cuando a uno le invitan a una comida en un lugar especial y es una mesa en donde cada uno se sirve y estas personas se han esmerado en preparar una
un menú muy grande, muy sabroso, muy exquisito. Ponen las mejores carnes, las mejores pastas, los mejores arroces, las mejores ensaladas, las mejores bebidas, los mejores panes. Ponen de todo lo mejor. Y uno pasa a esa mesa con su plato y se sirve lo que quiere, lo que le gusta. Pues Dios ha colocado esos 8 beneficios como que fuera esa comida y cada quien se sirve lo que quiere. Uno se puede servir los 8 platillos de estos beneficios, pero otros solo se sirven uno, otros solo se sirven 2, otros quizás no se sirven nada, se sienten indispuestos y no comen nada. Pero esta es la comparación que hacemos de estos beneficios de que Dios los ha puesto para que nosotros voluntariamente nos sirvamos de esos beneficios. Entonces veamos cuáles son los 8 beneficios de la salvación que también debiera haber puesto yo aquí. La justificación por fe. 8 beneficios de la justificación por la fe. Y vamos a empezar con el primero. Entonces dice, ahorita lo vemos. Primer beneficio es la paz. Ese es el primer beneficio, la paz. Algunas personas todavía no están en paz con Dios, totalmente. ¿Por qué? Porque han apostatado de su fe, porque han dejado de creer, porque han subestimado el sacrificio de Cristo, porque ya no les interesa la palabra, porque ya no les llama la atención estar en una reunión virtual o presencial dentro de las iglesias. Y entonces no están disfrutando de este primer beneficio, que es la paz. Pero estoy seguro que la mayor parte de nosotros sí estamos siendo beneficiados con este primer fruto de la justificación. Y dice cabalmente el versículo 1 del capítulo 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y esa paz la tenemos solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que antes de esto éramos enemigos de Dios y no disfrutábamos de la paz. Pero ahora que ya estamos justificados por la fe, no por las obras de la ley, no por las obras de la carne, sino que por las obras de la fe. Y por eso explicamos abundantemente en los estudios anteriores todos esos diferentes tipos de obras. Y explicamos a la saciedad qué es la justificación. Entonces, por este proceso de la justificación, tenemos paz para con Dios. No es paz para cualquier persona. Es una paz para con Dios. O sea, es algo muy importante. Bajo el título general de la justificación por la fe, o sea, que es una exposición que lo vimos en el capítulo 1 del 16, 1 y versículo 16 hasta el 11:36, lo vamos a dejar de ver. Pablo ha demostrado que esta justificación es necesaria y es real. Y a la vez es bíblica. En los capítulos 5 y 8, del 5 al 8, él va a demostrar que también es efectiva y fructífera. A estas alturas del partido, hermanos, ya tenemos que estar ubicándonos en los estudios con una mente espiritual. Aquí debemos de separarnos del mundo, o sea, por un momento abstraernos del mundo, del sistema de vida del mundo y ubicarnos dentro del plano espiritual. Todo lo que hemos venido viendo cada vez ha sido revelaciones profundas que Dios le mostró a Pablo y que Pablo nos las dio a nosotros. Esto yo lo comparo como cuando uno va al mar. Uno entra al mar donde sale la ola y hay un poquito de espuma
y medio se moja los pies con esa espuma. Sigue adentrándose en el mar y el agua empieza a subir y le cubre primero sus pies, sus piernas, sus muslos, la cintura, y hay un momento en que ya hay que nadar. Estamos ya ahorita en este momento en aguas profundas. Si alguien no sabe nadar, se va a ahogar. ¿Qué quiero decir? Que ya hemos dejado, pero muy, muy atrás, las primeras lecciones o la lechita espiritual con la cual quizás algunos de nosotros estuvimos entretenidos muchos años en las congregaciones con el ABC del Evangelio. Ahora hemos dejado eso y ya estamos comiendo comida sólida. Ya estamos profundizando dentro de ese mar inmenso y por momentos tenemos que bucear, tenemos que sumergirnos bien profundo dentro del mar para extraer las perlas, porque las perlas no están a la orilla del mar, las perlas están en las profundidades del mar. Pues ya estamos sacando muchas de esas perlas. Por eso yo les pido que ya estemos con una mente espiritual, que ya dejemos las cositas del inicio del Evangelio. La frase justificados pues por la fe se refiere al acto de fe que tiene lugar en el momento en que confiamos en Cristo. Así que en primer lugar tenemos la paz como beneficio. La Biblia menciona varias clases de paz. Por ejemplo, hay ese sueño de la paz mundial. Hoy la gente habla del sueño norteamericano, pero a otros niveles se habla del sueño de la paz mundial, algo que no, hasta el momento, el día de hoy, no se ha obtenido. Y se han hecho muchas reuniones a nivel de gobiernos de países muy importantes y nunca se ha llegado y se ha tenido esa paz mundial. Esa es una paz. Sin embargo, mientras haya pecado en los corazones de los hombres, nunca habrá paz en el mundo. Nunca. Esa es una ilusión de la gente, de estos estadistas, de querer implantar la paz cuando el mundo está todavía inundado de pecado. Solamente el príncipe de paz puede traer esa paz a esta tierra. Pero esta paz mundial no es la clase de paz de la cual Pablo habla en este versículo 1 del capítulo 5. También tenemos esa paz que se conoce como la tranquilidad del alma. Esa es la paz que el Señor Jesucristo mencionó en Juan 14:27, cuando dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esta paz viene a aquellos creyentes que no solamente han confiado en Cristo, sino que también descansan o descansamos en Él y que estamos cumpliendo su voluntad. Que estamos cumpliendo su voluntad. Quiere decir que ya conocemos la voluntad de Dios para poderla cumplir. Esta paz de la tranquilidad personal no es de la que Pablo está hablando aquí. O sea, es una paz mucho más profunda, mucho más importante. La paz de la cual Pablo habla en este versículo como primer resultado de la salvación es el estado de estar reconciliados con Dios. O sea, la reconciliación con Dios, su fruto va a ser que nos dé esa paz. Que si la persona no es salva, imposible que tenga esa paz, porque la persona no está reconciliada con Dios. Entonces es la paz que resulta
entre el pecador reconciliado y Dios. El pecador ya no es enemigo de Dios, ya si estamos dentro de este grupo. No es el enemigo de Dios que lucha contra él. Esta paz comprende la remoción, comprende la remoción de la ira divina que pesaba sobre el pecador. O sea, se removió esa ira divina. El creyente en Cristo tiene paz con Dios, quien ha extendido su misericordia al pecador. Dios ya no tiene ningún cargo alguno contra el pecador. El pecador ya no es culpable. ¿Por qué? Porque por medio de la salvación le fueron perdonados sus pecados y entró en una reconciliación con Dios. Cuando el hombre pecó en el huerto del Edén, no solo huyó de Dios, sino que también se halló distanciado de la vida de Dios, sin capacidad ni inclinación para volverse a él. Y Dios tuvo que alejarse del hombre. Ahora, cuando Cristo murió en la cruz, Dios se volvió y entonces a Dios Santo, con sus brazos extendidos, le fue posible decirle al pecador perdido, ven a mí. El eco de estas palabras resonó en Mateo 11:28, cuando Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis muy cansados y cargados, y yo os haré descansar. Esta paz es el resultado de la redención, Pablo en 2 Corintios 5:20 se expresó de esta manera. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Todos entendemos lo que es un embajador, ¿verdad? Es una persona de un país que va a otro país a representar a su gobierno y lleva cartas que pueden ser plenipotenciarias para representar a su nación. Quiere decir que si nosotros somos embajadores en nombre de Cristo, nosotros procedemos de la patria celestial a este mundo y somos embajadores de él. Y es, dice Pablo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Mire la recomendación que hace Pablo a los corintios. Les está pidiendo que se reconcilien con Dios, porque eso sigue después de todo lo que ya hemos visto. Un psicólogo declaró una vez que el único lugar para librarse de un complejo de culpa es a los pies de la cruz de Cristo. Quiere decir que a estas alturas, nosotros, como seres humanos, como creyentes, como cristianos, no debiéramos de tener ni un solo complejo de culpa. Porque no es ese el estado que Dios quiere para sus hijos. En lugar de tener un complejo de culpa, debiéramos de tener esa paz de saber que estamos reconciliados con Dios. Entonces, no cabe, no es comprensible que un creyente todavía tenga ese tipo de complejos. Así que la paz es el primer beneficio que le corresponde al Hijo de Dios. Y aquí hijo está con H minúscula, o sea, se está refiriendo a nosotros los creyentes, no se está refiriendo a Jesucristo. Ese es un primer beneficio que le corresponde al Hijo de Dios. Segundo beneficio es acceso o entrada por la fe a esa gracia. Estamos viendo los beneficios de la justificación por la fe. O sea, los beneficios de la salvación. Ya vimos que el primero es la paz, ¿verdad? El segundo es acceso o entrada por la fe a esa gracia. No dice por la ley. No dice por las obras de la ley. Dice por la fe
a esa gracia. Versículo 2 del capítulo 5. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Eso no es para cualquier persona. Esto es única y exclusivamente para aquellos que hemos nacido de nuevo, para los creyentes. Tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Yo esperaría, hermanos, que todos los que estamos conectados hoy y quienes no se han conectado y que se llaman creyentes, que estén firmes en esta fe y en esta gracia. Y que nos gloriemos en la esperanza de la gloria de Dios. Aquí gloriarnos es regocijarnos. O sea, y que nos regocijemos en la esperanza de la gloria de Dios. Pregunto, ¿cuál es la esperanza que usted tiene? ¿A qué esperanza se está refiriendo Pablo aquí cuando habla de la esperanza de la gloria de Dios? Sabemos que la gloria de Dios es la misma presencia de Dios, lo que conocemos como la Shekinah. Dice que nos gloriemos, que nos regocijemos en la esperanza. La esperanza es algo que todavía no se tiene, sino que se tiene la esperanza de algún día tenerlo. Entonces dice que nos regocijemos en esa esperanza que un día va a ser una realidad para nosotros y es una esperanza de la gloria de Dios. Esta gloria de Dios indica la maravillosa salvación que Dios tiene reservada para los que ponen su confianza en Él. Nos regocijamos grandemente cuando consideramos la sólida base que tiene la expectativa de la bienaventuranza futura. ¿Qué dice Colosenses 1:27? A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Lo estoy diciendo pausadamente para que lo comprendamos. A quienes, o sea, no está a todos, a quienes Dios quiso, o sea, en su soberanía, en su voluntad, en su propósito, Él quiso dar a conocer las riquezas de la gloria. No es una riqueza, sino que son muchas. Las riquezas de la gloria de este misterio. Es un misterio entre los gentiles. ¿Y cuál es? Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. En principio tenemos esta bienaventuranza aquí. Y ahora, en perfección, cuando Cristo regrese, no estamos hablando de su segunda venida, porque estamos hablando a la iglesia, a los creyentes. Este acceso se refiere al hecho de que tenemos acceso a Dios mediante la oración. Esto no lo teníamos antes de. Ahora tenemos acceso a Dios mediante la oración. Es maravilloso tener alguien a quien acudir y con quien poder hablar acerca de uno mismo, de los seres queridos, de los amigos y de los problemas de la vida. El Hijo de Dios, o sea, nosotros los creyentes, podemos dirigirnos a nuestro Padre Celestial en cualquier momento. ¿Y qué va a pasar? Él escuchará y contestará las oraciones. Hermanos, yo quiero aclarar aquí porque parece que ha habido algún malentendido y algunas familias se han retirado de la iglesia porque dicen que nosotros dijimos que ya no debemos de orar. Nunca hemos dicho tal cosa. Hemos dicho exactamente lo que estamos diciendo aquí.
que nosotros podemos acudir a Dios porque tenemos acceso directamente a Dios. No necesitamos ningún intercesor. Usted no necesita al pastor, no necesita a los ancianos, no necesita a nadie. Usted lo único que necesita es a Cristo. No estoy diciendo que no vamos a orar. Nosotros oramos, pero lo que dijimos y aclaramos en su momento fue de que algunos de los dones que les fueron otorgados a los apóstoles ya no están vigentes el día de hoy. En el sentido de que no existe una persona a la cual el Señor solo a esa persona oiga para que le responda. Hoy el Señor nos responde a todos si oramos. Y por eso estamos hablando de beneficios de la justificación. Uno de esos es el acceso que tenemos cada uno en lo personal directamente a Dios por medio de la oración. O sea, nosotros como hijos de Dios podemos dirigirnos a nuestro Padre Celestial en cualquier momento, en cualquier lugar. Si usted me dice que ore por usted, yo voy a orar por usted. Y yo le voy a decir a usted que ore por mí. Pero hay ciertas situaciones cuando uno quiere hablar a Dios acerca de uno mismo, de los seres queridos o de los amigos o de los problemas de la vida, en donde nosotros podemos presentarnos directamente delante de Él. Y Él va a escuchar y va a contestar las oraciones de acuerdo a la voluntad de Él, de acuerdo al propósito de Dios y de acuerdo a la soberanía de Dios. Dios responderá de acuerdo con su voluntad y no según nuestra voluntad. Y vamos a ver algunos casos bíblicos para que vean que no estamos hablando cosas que no son. Tercer beneficio, esperanza. Esperanza. La esperanza aquí mencionada es aquella expuesta en las Sagradas Escrituras. Pablo le dijo a aquel joven predicador que se llamaba Tito en su carta en el capítulo 2, versículo 13. Aguardamos la esperanza. Aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿De qué está hablando aquí? Del arrebatamiento de la iglesia. De ese momento, cuando el Señor vendrá y los que estemos vivos vamos a ser transformados a imagen del Señor con un cuerpo glorificado, y los que estén muertos van a ser resucitados y que nos iremos a encontrar con el Señor. Esa es una esperanza que tenemos al día de hoy y que nos la proporciona este tema de la justificación por la fe. Entonces todos nosotros estamos aguardando esa esperanza bienaventurada que se va a manifestar gloriosamente en nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El Hijo de Dios tiene una esperanza, tiene un futuro, tiene algo que esperar, algo que anticipar en los años venideros. El esperar la venida del Señor para recoger a su iglesia cuando Él aparezca. Ahora, la realidad es otra en muchas personas, en muchos creyentes. Muchos están viviendo la vida como que si el Señor no fuera a venir. Lo que quiere decir es que no están aguardando esa esperanza. No tienen esa esperanza. Quizás sí creen en el arrebatamiento de la iglesia, pero no están esperando esa manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Están ocupados en sus quehaceres, en su vida normal, natural, comercial, industrial, empresarial, laboral, lo que sea. Ahí están, pero no están esperando, no tienen esa esperanza de que el Señor pronto va a aparecer. O sea, el esperar la venida del Señor para recoger a su iglesia cuando Él aparezca. Antes de morir, George Bernard Shaw dijo que había puesto
toda su esperanza en el ateísmo. Miren lo que hizo este hombre. Había puesto toda su esperanza en el ateísmo. Y lo dijo antes de morir. Y que había descubierto que tal filosofía no había resuelto los problemas del mundo. El ateísmo. Luego hizo la siguiente y notable declaración. Ustedes están viendo a un ateo que ha perdido su fe. Si es que alguna vez la tuvo. Por lo que él dice, parece ser que alguna vez fue creyente. Pero dice, ustedes están viendo a un ateo que ha perdido su fe. ¿Cuántos ateos tendremos así? ¿Cuántos George Bernard Shaw tendremos hoy dentro de las iglesias? Esta cita nos lleva a concluir que cuando un ateo pierde su fe, en verdad, ya no tiene nada más de lo cual pueda asirse o tomarse o aferrarse. Ya lo perdió absolutamente todo. Entonces, algunos creyendo que el Señor ha tardado mucho en su venida, han desmayado en su fe, han empezado a retroceder y están llegando a los linderos del ateísmo. Porque dicen, ya llevamos 2000 años y Él no viene. O sea, eso es una mentira, eso no va a suceder nunca. Yo voy a vivir mi vida normal, natural, y ya me olvido de las promesas de Dios. Tremendo error. Tremendo error. La falta de esperanza ha conducido a muchos al vicio de las drogas. Usted se extrañaría y se sorprendería que yo le dijera de que dentro de las iglesias en algunos países hay mucha gente consumidora de droga, principalmente jóvenes, y dicen ser creyentes. Y a otros recursos que les conducen a callejones sin salida, es decir, a situaciones sin solución. Pues también no solo drogas, han caído en el licor, han caído en la pornografía, han caído incluso en el homosexualismo, han caído en cosas muy groseras, porque perdieron la esperanza, se cansaron de esperar. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué estas personas han caído en esas situaciones? Porque el hombre ha perdido su esperanza en el futuro. Y ya vimos lo que Pablo le dice a Tito en capítulo 2, ¿verdad? Aguardando la esperanza bienaventurada de la aparición, la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. A Tito Pablo está diciendo que aguarde, que se esfuerce, que se aferre, que se agarre de la esperanza, que no la suelte, porque el día está cerca. Bueno, siguiendo con el versículo número 3, dice, y no solo esto, sino también nos gloriamos. Y esto le va a parecer raro. Ya dijimos que aquí nos gloriamos es, nos regocijamos, nos alegramos en las tribulaciones. ¿Es posible regocijarse en las tribulaciones? ¿Es posible alegrarse cuando hay tribulaciones tremendas en la vida? Pablo dice que, por lo menos el caso él, dice, se incluye él, nos gloriamos, nos regocijamos en las tribulaciones. ¿Por qué Pablo se gloria en las tribulaciones? Porque él sabe que la tribulación produce paciencia. Entonces alguien dirá, bueno, entonces yo no quiero paciencia, porque si yo quiero paciencia estoy pidiendo tribulaciones. Por este es un camino que no se puede eludir. O pasamos por ese camino, por eso se habla que el camino del evangelio es un camino estrecho. La puerta es angosta, que no es fácil entrar, que solo los valientes arrebatan el reino de Dios.
porque no es sencillo, no es fácil. Si para el Señor no fue fácil, y estoy hablando del Señor, para él fue tal vez es la persona que más sufrió, y él no tenía necesidad de sufrir. Pero dice que esto produce paciencia. Pero ¿cómo era posible que el apóstol se regocijara en sus sufrimientos? ¿Cómo era posible? ¿Cómo puede el sufrimiento, que aquí probablemente se refiera especialmente a la tribulación por amor a Cristo y al Evangelio, ser considerada una bendición? La tribulación, el sufrimiento es una bendición. Los creyentes tienen una esperanza bienaventurada. Ellos sí saben que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas, no dice algunas, todas las cosas les ayudan a bien. Pero hermano, tengo cáncer, le ayuda bien. Pero hermano, tengo esta enfermedad, le ayuda bien. Pero me quitaron el trabajo, le ayuda bien. Pero se me murió un hijo, le ayuda bien. Todas las cosas ayudan a bien a los que a Dios aman. Por eso decía que necesitamos tener una mente espiritual. Con la mente natural, con la mente física, nadie va a decir que se va a regocijar en el sufrimiento. Y vamos a explicar un poquito esto desde el punto de vista humano. Cuarto beneficio: triunfo en medio de las dificultades. En medio de las dificultades. Resulta interesante ver a estas tres palabras que están asociadas con las dificultades. Una es la alegría con que nos gloriamos. Otra es la esperanza con la que aguardamos la manifestación. Y la tercera es la paciencia. En otras palabras, se requieren dificultades para sacar a la luz lo mejor de la vida del creyente. La única manera en que Dios puede obtener fruto de la vida del creyente es podándolo, cortándole sus pámpanos, sus ramas. El mundo lo hace diferente. Pero dentro del cristianismo, Dios, si quiere fruto de nosotros, nos tiene que podar. Y le garantizo que no es nada agradable la podada, la poda que el Señor hace. No es nada agradable desde el punto de vista humano. En realidad, los problemas y las dificultades producen estos frutos de alegría, esperanza y paciencia en nuestra vida. La palabra de Dios dice en 1 Tesalonicenses 1:6: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran alegría, de gran comodidad, de grandes cosas, ¿verdad? De gran riqueza, sin problemas, ¿no? En medio de gran tribulación. Pero dice, vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor. También nos dice en 1 Pedro 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Cuando sea manifestado Jesucristo en el arrebatamiento. Las dificultades no deben debilitar la fe del cristiano, sino más bien fortalecerlas, fortificarlas. El resultado final es esperanza, lo cual significa un optimismo sobreabundante en cuanto a la vida. En relación con esto se deben tener en consideración dos hechos. Primero, la propia debilidad de un creyente afligido sirve a modo de contraste. ¿Para qué? Para magnificar el poder de Dios. Segundo, es exactamente cuando el afligido reconoce su debilidad, pero también que Dios es fuerte y está presto a ayudarlo, que buscará el auxilio de lo alto, ya que esta ayuda es suficiente
su fe será fortalecida. Es así que el sufrimiento trae perseverancia o paciencia. Ya no voy a poder seguir porque ya me dijeron que se me terminó el tiempo. Dejaremos el versículo 4 para el viernes y los que siguen. Les voy a dejar el tiempo por si quieren hacer preguntas, comentarios, aportes. Damos las gracias por su atención a la prédica del pastor general licenciado Gustavo Adolfo Bonilla e invitamos a la prédica del próximo domingo a esta misma hora.